semana había estado pensando, yo creo que igual que ustedes, en el sermón de la semana pasada. Yo creo que fue una buena palabra que el Señor nos trajo para darnos cuenta de una realidad muy importante y básica en el cristianismo, el hecho de que Cristo vive en nuestro corazón. Así que antes de pasar al tema de hoy, que sigue en la misma línea, porque ahora vamos a hablar de ese poder que tenemos interiormente para vivir esta vida, me emocionó mucho y gracias, Eliel, por las canciones, las alabanzas que tú y tu señora eligieron, me imagino, o ahí en conjunción con los organizadores. Pero esa canción, esa parte que dice, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, oh fiel Señor. Y el hecho de que vivimos en esta unión de amor con Dios no es otra cosa más que una unión de amor, no es una religión, no es un seguimiento de reglas, no es una organización, es una relación de amor y punto, se acabó. Dios y nosotros, Él en nosotros, nosotros en Él. Todo lo puedes ver porque estamos en una relación de transparencia, de completa comunión con el Señor. Y meditando en la semana en esto, ¿no? Pensando en que no se sientan mal cuando esta realidad no la entendamos completamente. Porque más de alguno, cuando ora, le va a decir, Señor, ven. Y de repente va a decir, pero resulta que Fernando dijo que ya vino. No se sienta mal. Es porque nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nuestra forma de percibir lo que nos rodea. Porque Dios nos dio un cuerpo. Y en este cuerpo, en esta mente, en nuestra manera de ser, tenemos esas dimensiones del afuera y del adentro, del yo y del otro. La tenemos. Así que no se sienta mal cuando usted a veces sienta que Dios no está con usted. ¿Qué le va a hacer? Siéntalo. Y si tiene que decir, Señor, ven, claro, el Señor no va a venir porque no se ha ido. Pero en nuestra manera de pensar y de percibir el entorno, nosotros nos vamos a ayudar a pensar de que yo lo he ignorado, y al pedir que venga, Él se va a volver a hacer una realidad en nuestro corazón. Yo todos los días oro una oración, un par de salmos, y uno de esos salmos dice, ten a bien, oh Señor, librarme, oh Señor, apresúrate a socorrerme. Y yo pienso, bueno, si yo sé que Dios está conmigo, ¿por qué le digo a Dios, apresúrate a socorrerme? Como que Él está lejos y tiene que venir rápido a socorrerme. Es que es el lenguaje humano que tenemos que usar y usémoslo. Además, es bíblico. Es un lenguaje que usaba David. Y todo eso nos ayuda, porque esto es profundo. Y esas partecitas nos ayudan a nosotros a reconocer lo incapacitados que somos, pero también a reconocer cuán misericordioso es Dios para, a pesar de las frases y las oraciones que hagamos, Él sigue viviendo con nosotros y nos sigue amando y perdonando. Y lo otro que quería decir antes de pasar al tema de hoy es que los casados, ayúdense a pensar en esto. Cuando uno se casa, uno entra en un estado civil, en una forma de vida, que es casado. Ya no estamos solteros. No todo el tiempo estamos con la señora. De hecho, en este momento yo estoy aquí en la oficina y mi señora está allá en la casa. Pero una de las cosas que muchos matrimonios hemos elegido es llevar este símbolo de nuestra unión con nuestra esposa. Esto nos recuerda que estamos en ese estado, pero también cuando andamos en cualquier parte, cuando andamos de viaje, de hecho mi señora es la que más viaja que yo porque tiene que ir a ver a la familia, ¿no? Pronto tendrá que ir a Japón. Cuando yo no estoy con ella, yo sigo en su presencia, yo vivo en su presencia, porque aunque no la veo, aunque no estoy con ella, no estoy en la casa, yo vivo en la presencia de ella. Ella inunda mi entorno con recuerdos, con señales, con ideas, todo, ya me puse romántico, todo me recuerda a ti. Bueno, es lo mismo con el Señor.
nosotros tenemos un pacto de unión con Él que es el bautismo, es un sello, es un anillo. No todo el tiempo tenemos esa íntima comunión con Él, no todo el tiempo lo sentimos y estamos como caminando en las nubes, pero vivimos en su presencia, es decir, siempre nos recordamos, tengo un pacto con Dios, Dios vive en mí, yo vivo en Él, estoy casado con Dios, Dios es mi Señor, y eso me lo recuerda en todo momento. Eso significa, a grandes rasgos, y ojalá nos ayude esta analogía, a entender que Cristo vive en nuestros corazones. Hoy voy a hablar del poder que está dentro de nosotros, del poder permanente. Cuando Jesús fue por Samaria con sus apóstoles, cruzó por Samaria, llegó a la ciudad de Samaria, se quedó afuera de la ciudad, a la orilla de un pozo. Los apóstoles fueron a buscar comida al pueblo. Sale una mujer a mediodía a buscar agua y el Señor le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer lo queda mirando y dice: ¿y este de dónde salió? ¿Cómo se te ocurre a ti, primero, que eres hombre, hablar conmigo que soy mujer? Segundo, soy samaritana. Él le dice: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él, o sea, a mí, y yo te daría agua de vida eterna. Y ella se asombra, empieza un diálogo muy bonito, pero a lo que voy es a esto. Juan 4, 13, 14, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Muchas veces hemos leído este pasaje, lo hemos predicado y a lo mejor nos hemos saltado esta parte principal. El agua, dice Jesús, que yo le daré será en él, en la persona, en el individuo, en el hombre, en la mujer, en ti, le dice la mujer, y en ti, en cada uno que está mirando ahora, promesa del Señor. El agua que Él nos da será no fuera de nosotros, no que es aquí. Más bien el agua que yo le daré será en él, en el interior, una fuente que fluya para vida eterna. No es enchufarse a la electricidad, al enchufe de la pared, sino que es tener una pila aquí, constante, permanente, con alto poder, con bastante poder. En él será una fuente que fluya para vida eterna. Luego el otro pasaje que nos habla de esto, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, recuérdense, a la mujer samaritana le dijo: dentro habrá una fuente, y aquí dice de su interior, de adentro, el que cree en mí, desde adentro del interior, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Qué bonito y qué interesante y qué revolucionario. Dejar de pensar que viene de afuera, que es muy difícil porque uno se tira al suelo. No, yo soy pecador, yo soy polvo de la tierra, yo no soy nada. ¿Quién soy yo? Pero el Señor dice: no, tú eres digno, tú eres un vaso, tú eres un cántaro de greda, de barro, pero yo te he elegido a ti. ¿Para qué? Para poner dentro de ti mis ríos de agua viva. Así que no hay que buscar por fuera, sino que hay que convencerse de esta promesa del Señor, que ya derramó su espíritu adentro y que de aquí para afuera van a ser como ríos de agua viva. Y hay una aclaración. Juan dice, Jesús se refería al espíritu que recibiría a los que creyeran en él. Le pregunto a usted: ¿tiene usted el Espíritu de Dios? Algunos, en mi labor pastoral, han estado confundidos y me han dicho: Fernando, el otro día estuve hablando con unas personas que no son de nuestra iglesia, pero son más como carismáticas, pentecostales, y me preguntaron si yo hablaba en lenguas. Y le dije: no hablo en lengua. Y me dijeron: entonces no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que interpretan la Escritura como que el don de lengua es la señal, la forma de demostrar que uno tiene el Espíritu Santo, y citan algunos pasajes del libro de los Hechos. La verdad es que
nosotros creemos en hablar en lengua en primer lugar, no la rechazamos. Hay hermanos en nuestra iglesia que hablan en lenguas, gloria a Dios, y Pablo es bien claro en decirnos, ¿no?, cómo se debe manejar esto, pero para nosotros lenguas es un don, es una manera de que Dios nos pone en el cuerpo de Él, en la iglesia, con un don específico. Algunos tienen ese don, pero no es el don general para todo el mundo. Mi ánimo siempre ha sido a las personas que me han dicho eso, es esto: recuérdate, y es una cosa que hacemos nosotros en nuestra iglesia como tradición, sea lo que, como le llamen, es que después de bautizarlos, les pedimos que se arrodillen y los ancianos de la iglesia, el presbiterio de la iglesia, impone manos sobre ustedes y decimos que en ese momento nosotros estamos confirmando, porque el Espíritu lo da el Señor, no lo damos nosotros, estamos confirmando que usted tiene el Espíritu Santo, y de ahí en adelante ese Espíritu que ya lo habita a usted, porque es promesa de Dios, no es promesa nuestra. El Señor dijo por boca de San Pedro, del apóstol Pedro, cuando predicó, el Señor dijo: les daré el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así que cuando uno se bautiza y se entrega a Dios y entra en el reino, ya está sellado con el bautismo del Espíritu Santo. De ahí en adelante hay que hacerle espacio en el corazón para que empiece a fluir los ríos de agua viva, y eso se va a manifestar según el Espíritu Santo le dé. A algunos le va a dar lenguas, a otros le va a dar profecía, a otros le va a dar compasión, a otros le va a dar servicio, diaconía, a otros le va a dar el don de enseñar, a otros le va a dar la generosidad, a otros le va a dar el servir, a uno los va a hacer apóstoles, a otros los va a hacer pastores, a otros los va a hacer tanta cosa que hay para hacer en el reino. El Espíritu lo va a hacer. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, dice Juan, porque Jesús todavía estaba en la tierra. El Espíritu vino en forma general en el Pentecostés para inundar a la iglesia y de ahí en adelante a todos los que creyeran en Jesús. Amén. Bueno, ahora, la presencia de Dios en nuestras vidas es un poder permanente. Esa es la clave de este sermón. Poder permanente, es un manantial del que brota vida eterna, es una fuente de agua que salta, como de esas fuentes ornamentales en las plazas, en los parques, que salta para vida eterna. ¿Qué figura más hermosa que el Señor eligió para ilustrarnos del hecho de que Cristo vive en nosotros? Porque no es agua estancada, no es sucia y maloliente. Si una persona tiene el Espíritu Santo y fluye de una manera muy, muy limpia, muy hermosa, como una fuente ornamental, uno se acerca a mirarlo. El domingo pasado les hablé de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios venía y visitaba, y elegía un templo donde estar, o elegía algunas personas donde derramar su espíritu. Incluso, y aquí es la gracia de Dios, incluso los que estamos estudiando los libros históricos nos dimos cuenta que una persona, dos personas por lo menos que se me vienen a la mente, tan pecadores y tan perversos como Sansón y como Saúl, recibían a veces el Espíritu Santo y Dios los usaba. Hasta profetizaban. Los sacerdotes eran ungidos. Los objetos que eran apartados para un servicio especial eran ungidos. Pero era algo temporal. Era para la ocasión. Era como cuando ahora, ¿no?, los actores van a una obra de teatro o van a filmar una película, o ahora que estamos tan metidos en esto de los videos y del Zoom y todo eso, cuando nos preparamos, ¿no?, solamente para la actuación. Nos maquillamos, nos peinamos, nos ponemos bonitos, ¿no? Pero quizás para abajo no importa, no se ve si ando con zapatos o ando descalzo, pero por lo menos esta es la apariencia. Así era en el Antiguo Testamento, era un maquillaje, como una actuación que Dios iba a usar a esa persona. Pero ahora en el Nuevo Testamento es muy diferente. El aceite era el símbolo de esa separación, de esa dedicación, separación, consagración. Hoy, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la cosa es diferente. Aquí ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no se va y viene, sino que es permanente. Poder permanente. El domingo pasado dijimos
que Dios enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, que nos guiaría y enseñaría todas las cosas. Ezequiel 36, que le daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré, la Reina Valera contemporánea traduce, les daré un corazón sensible. La Biblia antigua dice un corazón de carne. No de piedra, la piedra no siente, la carne sí siente, la piedra es dura, pero el corazón nuevo que Dios nos da es sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Así que, ¿cuál es el problema principal que tenemos nosotros los cristianos? El problema principal que tenemos es que no hacemos la voluntad de Dios. Si hiciéramos la voluntad de Dios, todo andaría perfectamente, pero fallamos. ¿Cuál es la solución entonces? Dios la tiene en sus manos y es esta. Dios mismo, por medio de su Espíritu, hará el cambio en nosotros mismos. Pero nos falta la fe. Nos rendimos antes de tiempo. Decimos, es que soy humano, errar es humano, todos somos pecadores, todavía estamos en la carne, no somos perfectos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios entonces nos dio su Espíritu Santo? Para que sigamos diciendo todo esto y diciendo que somos imperfectos. Es claro el profeta Ezequiel en decirnos que Él nos daría su Espíritu para que nosotros obedezcamos y pongamos en práctica sus preceptos. O sea, no es tu fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza del Señor dentro de nosotros. Por lo tanto, y aquí hay un gran problema con algunas teologías, ¿no? Algunas iglesias que piensan que la santidad es una cuestión de esfuerzo y que es exterior, que tengo que esforzarme para ser santo, para hacer cosas buenas, para no hacer aquello y esforzarme y es tanto. Muchas veces enfocándose, por ejemplo, en la vestimenta, en muchas cosas como exteriores, como el maquillaje, ¿no? El maquillaje del actor que estaba yo diciendo recién. Pero se nos olvida que la santidad no es esfuerzo, sino que es un asunto de gracia, que Dios nos la da, que hay algo dentro de nosotros, algo aquí, que nos guía, que nos impulsa, que nos lleva a vivir vidas correctas y santas. Ya no es un mandamiento, ahora es una promesa de que vamos a ser santos. Dios nos prometió, y Dios prometió escribir eso aquí en nuestros corazones. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es una frase demasiado larga, ojalá usted la pueda desmenuzar, a ver si puedo yo, pero en 2 o 3 minutitos nomás. Mire, lo primero que dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que usted necesita para vivir esta vida material y para vivir la piedad, o sea, ser una persona piadosa, santa, de buen testimonio cristiano, todas esas cosas nos han sido dadas por su divino poder. A ver, todo lo que yo necesito para vivir como cristiano, no es que lo voy a lograr con mi esfuerzo, dice Pedro, no. Ya se te fue dada por el divino poder. Tú y yo tenemos el divino poder y ya se nos dio. Y con eso podemos tener todo lo que pertenece para funcionar en esta vida y en la piedad. ¿Mediante qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo ocurre esto? Y dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel, ¿quién es aquel? Jesucristo. Mediante el conocimiento de Jesucristo.
que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te llamó Jesús a sus caminos? ¿Te llamó Jesús a servir, a que tú le sirvas, a servirle? ¿Ya lo conoces? ¿Sí? Ok. Ya tienes todas las cosas porque te dio el divino poder para vivir esta vida. Antes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se te decía, no cometerás adulterio. Ahí hay una ley, un mandamiento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios nos promete que no cometeremos adulterio. ¿Se fijan la diferencia? Antes era, no lo hagas. Y ahora es, no lo vas a hacer porque yo te prometí que te iba a ayudar a que tú no lo pudieras hacer. No, y eso no quiere decir que seamos inmunes al pecado. No, lo que quiere decir es que podemos resistir el pecado. Quiere decir que en la tentación tenemos una puerta abierta que Dios abrió que dice salida. Y tenemos una fuerza, un poder interior que nos lleva hacia la salida. Tenemos naturaleza divina. Podemos escapar, dice Pedro aquí, de la corrupción que hay en el mundo. El bote salvavidas está aquí, ya lo tenemos. Los mandamientos entonces ya no son mandamientos, sino que son promesas. Promesas de que vamos a salir adelante. Se los voy a ilustrar. Voy a hablar de mi papá sin emocionarme, lo prometo. Mañana, pasado mañana, 1 de septiembre, mis padres habrían cumplido 72 años de matrimonio. El año pasado, ahí en la cumbre, el 1 de septiembre, creo que cayó domingo, ya no me acuerdo, bueno, pero justo esa semana ellos estuvieron y oramos, ¿se acuerdan? Afuera en el parrón, y a la semana, 2 semanas después, el Señor se llevó a mi papá a su presencia. Así que es un bonito recuerdo que voy a hacer ahora, porque una de las cosas que mi papá trabajó toda la vida fue en vehículos. Tenía taxis, tuvo un par de buses de la locomoción colectiva, y en un tiempo él tuvo un camión Tolva, me acuerdo. Yo tenía entre 13 a los 16 años más o menos. Mi papá tenía ese camión que usaba para la construcción. Era un Chevrolet del año 60. Y a mí me gustaba estacionarlo. Yo tenía 13 años, un flacuchento, ¿no? Pero me gustaba cuando él llegaba y le pedía, papi, déjeme estacionar el camión. Y él, bueno, me dejaba. A lo que yo recuerdo era esa dirección tan dura, y yo así con mi bracito y lo estacionaba por fin el camión. Me costaba mucho, pero era un deleite para mí hacerlo. En ese tiempo, Eduardo Frei Montalva ya no era presidente del Senado, era presidente del Senado, y contrataron a mi papá como el chofer del presidente Frei. Tenía un auto Dodge Dart, y mi papá llegaba a la casa y me contaba, papá, ese auto, pero es maravilloso, y tenía dirección hidráulica, y tenía frenos de poder, y tenía ventanas de esas que uno le aprieta un botón y se bajan y se suben. En inglés le llaman power steering, power doors, power brakes. Todo tiene power, o sea, poder, freno de poder, dirección de poder, todo era de poder. Y mi papá me contaba a mí, ese auto es tan fácil estacionarlo, que nomás con un dedo uno le hace la dirección así y lo va y lo estaciona. Cuando mi papá me decía eso, yo me imaginaba, a esa edad, a mí me encantaban los autos en aquellos años, ahora no tanto, pero en aquellos años me imaginaba, ¿cómo será estacionar un auto con un dedo así? Y el freno, ¿no? Mi papá me decía, mira, tú vas manejando y tú le haces hacia el freno, nomás poquito y frena. No hay que hacerle, ¿se acuerdan de estos autos que uno, antes de llegar al disco pare, que le tenía que dar como 3 bombeadas, 1, 2, 3, y después, para que pudiera frenar, ¿verdad? No, mi papá decía, acá parece que el pedal te adivina que quiere frenar, y apenas tú le haces así, hay algo adentro del motor, hay poder adentro del motor. Ya después, a los 19, me fui a Estados Unidos, fue la primera vez que yo manejé autos automáticos, cuando yo supe lo que era esas direcciones livianitas que uno maneja con un dedo. Allá supe yo lo que era apretar un botoncito y que las ventanas se bajaran solas, y no que tuviera uno que darle a la palanca, no. Power window, power door, power brakes, power steering,
Hay poder incorporado adentro de esos autos. La máquina lo hace por usted. Usted no tiene que hacer muchas cosas. Ahora que ya estamos en el siglo XXI, yo creo que la mayoría de ustedes tienen ese tipo de autos. Yo no le estoy hablando de una novedad. En aquel tiempo era novedad, ahora es común y corriente. Es exactamente lo mismo con nuestra vida espiritual. Yo decido obedecer, yo doy un paso para obedecer, y Dios en su fidelidad se suma a nuestro esfuerzo con el poder que tiene ahí. Es decir, que si yo voy en una tentación, por ejemplo, y veo la tentación, y yo decido que voy a frenar, que yo no voy a aceptar esta tentación, entonces yo sencillamente pongo el pie en el freno, y resulta que Dios, que puso dentro de mí el poder hidráulico, yo pienso, apenas pongo el freno y el poder hace y paro y me voy para otro lado y no caigo en la tentación. Gracias en la capacidad que Dios nos da para no pecar. Nosotros debemos elegir nomás el camino de Dios y Él nos ayuda a transitarlo. El poder del auto está allí sencillamente. Ahí está y está disponible. Por eso que los cristianos no debiéramos orar de esta manera. Por ejemplo, Señor, ayúdame para amar a esta persona problemática. Es una petición incorrecta. ¿Saben por qué? Porque Dios ya nos dio el poder de amar. Dios no me ha dado amor por ella todavía, dice uno, por esta persona. Así que, Señor, dame amor por esta persona. No, Dios ya te lo dio. Y uno cree que Dios es el culpable porque yo estoy orando, pero Dios todavía no me da amor por esta persona. Yo sigo orando, pero ese no es mi problema. Yo no aguanto a esta persona, no la soporto. Algún día Dios me va a contestar mi oración y ahí entonces yo voy a poder amar, pero hasta el momento ayúdame a orar para que Dios me ayude a perdonar y para que me ayude a amar a esa persona. Y Dios dice, no, estás equivocado, Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Más claro, echarle agua. Dios ya derramó su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Acuérdense, hace un par de minutos le dije que cuando uno se convierte, se entrega al Señor, se bautiza, Dios nos perdona nuestros pecados y nos da su Espíritu Santo. Le vuelvo a preguntar, ¿tiene el Espíritu Santo? Como buen cristiano, ortodoxo, que sabe la doctrina correcta, usted tiene que decir, sí, tengo el Espíritu Santo porque así es la promesa de Dios. Ok, ¿tiene el Espíritu Santo? San Pablo está diciendo, Dios ya ha derramado entonces su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que no ande pidiendo amor, no ande pidiendo fuerzas para perdonar a otra persona, sencillamente empiece a amar. Ay, Señor, me cuesta tanto. Usted, dele. Usted diga, bueno, ya. Tome la dirección de su vida, la dirección hidráulica, y hágale así. No le va a tener que hacer así. ¡Uy! ¿Cuánto me cuesta amar? No, sencillamente hágale así. Hasta con el dedo chico si quiere. Póngalo encima y diga, voy a amar a esta persona. Y cuando usted le haga así, se va a dar cuenta que la dirección se va solita. ¿Por qué? Por el poder que hay dentro de usted, ese poder que Dios ha derramado. Una última cosa, los jóvenes que me están escuchando. Un joven le dice a un pastor, pastor, quiero que usted ore por mí para que Dios elimine mis deseos sexuales. Estoy sufriendo mucho, tengo una pasión, me están quemando. Y el pastor le dijo, no puedo, porque si yo pido eso, te convertirías en un anormal. ¿Y cuál es la solución? Voluntariamente debes apretar el pedal del freno en tu máquina de pensamiento, girar tu dirección hidráulica, todo lo demás lo va a hacer Dios. Porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad que habita en nosotros. Puedes optar por el poder o puedes optar por la debilidad. Pero no hay donde perderse, hermanos. No hay donde perderse. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Señor Jesucristo, ahora pido tu fortaleza que ya está allí en cada uno de nosotros, sacar el sello, sacar las amarras, sacar el papel que lo envuelve, para que cada uno de nosotros que ya tenemos ese poder y esa fuerza dentro de nosotros, ese poder permanente, comencemos ahora, Señor, a experimentarlo. Espíritu Santo, ¿qué te podemos pedir más que fluir como río de agua viva? Así que yo pido, Señor, que este sermón, este mensaje, esta enseñanza que hoy estamos transmitiendo a nuestros hermanos, sea para ellos, Señor, una buena revelación de tu voluntad, y que ahora salgamos de aquí, de esta transmisión, de este tiempo juntos, salgamos empoderados para vivir de acuerdo a tu voluntad, sin mayor esfuerzo más que la decisión de hacerlo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús.